Gladys en Éxitos con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Profesora, bienvenida. María Elena Pinto es profesora invitada del IESA, investigadora de prospectivas, facilitadora del acelerador de pensamiento IESA, consultora además de aprendizaje estratégico. Con ella queremos revisar qué habilidades debemos contemplar, desarrollar, que son indispensables en el mercado laboral actual de este año y lo que viene. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes para todos y de verdad un gusto estar aquí contigo, Gladys. Mira, me encanta que tú vas directo en tu pregunta al tema de las habilidades, ¿no? Y yo quisiera ponerlo como en un contexto temporal un poquito más largo, porque lo que está sucediendo en este momento, en el contexto que estamos viviendo, es que, bueno, estamos asistiendo a muchas transformaciones globales que tienen impactos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una revisión de todo el estudio que viene realizando una institución tan prestigiosa como es el Foro Económico Mundial, haciendo seguimiento de esas habilidades que son claves, ya ellos lo colocan como habilidades claves para este siglo, Gladys, es decir, de Mm, aquí a 5 años, de aquí a 10 años y por lo que ujú, resta, ¿no? Fíjate que allí destacan ciertamente habilidades de carácter técnico. De hecho, en este momento son las que tienen mayor velocidad de crecimiento, ¿ok? O sea, mm. mayor tasa de crecimiento. Y se espera que de aquí a 5 años, pues sí, definitivamente todo lo que tiene que ver con habilidades asociadas al manejo de tecnología, de big data, machine learning, todo lo asociado a la inteligencia artificial, por supuesto que va a ser muy importante. Pero algo que a mí me parece fundamental destacar, Gladys, es que todos estos estudios que se vienen haciendo de por lo menos una década para acá muestran que si bien estamos viviendo una era muy tecnológica, más que nunca las habilidades humanas van a ser esenciales. ¿Y allí cuáles destacan? Bueno, destacan por supuesto las habilidades de pensamiento y es una de las razones de ser que nos llevó en el IESA a constituir un tanque de pensamiento que se ocupa de habilidades de pensamiento. ¿Ok? Allí destacan, por ejemplo, lo que es pensamiento crítico, un tema que, por cierto, tú has abordado mucho en tus Mucho. programas. No me Sí, canso y lo súper seguiré importante. abordando, profesor. Y te lo agradecemos porque o sea, a veces pensamos que el pensamiento es una cosa como muy abstracta. Ujú. Ciertamente es una habilidad que implica tener la capacidad de abstracción, pero es algo que toca todos los órdenes de nuestra vida, no solamente la vida profesional, sino la vida personal e incluso la vida ciudadana. Allí es Todo, indispensable el todo. pensamiento crítico, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, te decía que dentro de las habilidades de pensamiento está pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento sistémico. Cada vez va destacando más esto que conocemos como pensamiento de futuros, que lo estamos trabajando nosotros también. Y luego están habilidades que a mí me encanta destacar el nombre que han experimentado, Gladys, porque antes se les llamaba habilidades blandas, las soft skills, ¿no? Ujú. Y ahora se les llama power skills, porque Qué estamos diferencia de llegando a la concepto. conciencia. Sí, sí, o sea, definitivamente lo que son las habilidades para comunicarnos de manera clara y efectiva, la resiliencia, todo lo que atañe al liderazgo, la gestión de uno mismo, la gerencia emocional, ¿verdad? O sea, son habilidades que van a marcar la diferencia en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional en los años por venir. De hecho, esto me parece genial, ¿no? Y el concepto incluso de cambiarlo de blandas a poderosas, porque es que es así, uno lo ve cuando las empieza a Ujú. poner en práctica, cómo comienzan a cambiar muchas cosas, ¿no? Y, Sí. y de acuerdo a lo que estamos viviendo, porque sin duda el mundo está atravesando por una etapa muy particular y de grandes sacudidas, desde lo, creo que más personal, yo creo que cada quien puede reseñar algo de su propia vida, hasta lo global. Y en el análisis que ustedes vienen haciendo, de acuerdo incluso a la polarización que estamos viendo, de un péndulo que va de extrema derecha a extrema izquierda, por ejemplo, solo por mencionar el tema ideológico político, Ujú. em, ¿cuánto o cuán consciente, en qué porcentaje, si se puede hablar así, un promedio del mundo y en general de la sociedad está consciente de la importancia del pensamiento crítico, por ejemplo, como habilidad a desarrollar?
Definitivamente creo que allí tenemos un reto. Mm, Creo que, fíjate, es curioso lo que está ocurriendo si nos guiamos por lo que muestran los estudios. Porque, por ejemplo, en el más reciente reporte que ha hecho el Foro Económico Mundial acerca del futuro del trabajo, todas las personas que son allí entrevistadas evidencian que estamos hablando de empleadores, ¿verdad? Estamos ujú, hablando de la parte laboral, ¿no? Bueno, son conscientes de que esa es una habilidad clave y a la vez son conscientes de que hay brechas en todas las habilidades, ¿ok? Pero sí, esa exacto. sería una de ellas, ¿no? Entonces sí que como que cada vez vamos comprendiendo mejor que el Su peso. pensamiento crítico en particular, ¿no? Es fundamental eh, por lo que tú estás diciendo, Gladys, porque mira, cuando nosotros hablamos de pensamiento en nuestros cursos, en nuestros laboratorios, etcétera, una de las cosas que explicamos es que de todas las funciones mentales que es capaz de hacer nuestro cerebro, el pensamiento es ideal cuando nosotros estamos en circunstancias de incertidumbre, de dinamismo, de cambio constante, ¿no? Porque el pensamiento es la habilidad que nos permite nosotros poder evaluar lo que ocurre, analizar, establecer relaciones causales. Si no, nos movemos más desde lo instintivo, lo reactivo o lo interpretativo, y digamos, son mecanismos que son necesarios, válidos, fundamentales para nuestra vida, pero que Ujú, tienen otros espacios. Aquí todo tiene su momento, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos navegar un mundo tan complejo y que va a hacerse más complejo, que va hacia evidenciar más contradicciones graves. No lo podemos total. navegar solo desde la interpretación. Totalmente. Y encima, interpretación que depende de las creencias que cada quien trae en esa maleta de vida, ¿no? O falsas creencias. Exactamente, Creencias muchas veces, como decimos, limitantes también. Entonces, sobre esa base es que se interpreta y se lanza el pensamiento como además definitivo y se busca imponer exactamente. sobre el resto. Muy complejo. Pero fíjese, profesora, y en el minuto que nos queda, ¿cómo desarrollar estas habilidades que acaba de mencionar? Hablar de las técnicas que ya se vienen trabajando, ya han crecido, como bien decía al inicio, las habilidades humanas de pensamiento como el crítico, analítico, de sistema, de futuro, visionario, ahí las blandas ahora llamadas powers, las poderosas. Ujú. ¿Cómo las Sí, trabajamos ustedes desde el IESA? ¿Qué recomiendan? sí, sí, mira, definitivamente, como estamos hablando de habilidades, las habilidades se desarrollan, ¿ok? Y yo creo que Ujú, lo primero es tomar conciencia de eso, de que estamos hablando de habilidades, que nosotros venimos con un potencial, si hablamos de pensamiento, por ejemplo, el cerebro viene diseñado para pensar, pero yo no puedo dejarlo a su libre arbitrio, yo tengo que darle unas orientaciones. Y estos son temas que se han investigado mucho por muchos años, Gladys. mm, Existen unas buenas prácticas, existen unos métodos, existen unas herramientas que si nosotros nos apropiamos de ellas a través del aprendizaje, y es lo que nosotros brindamos a través del acelerador IESA y por supuesto de los cursos del IESA, si nosotros nos apropiamos de esas herramientas y sobre todo las practicamos, vamos a desarrollar la habilidad. Entonces se mm, trata de invertir en eso, ¿no? Pero quiero dejar una orientación práctica muy concreta ahorita para cerrar. Mira, hacernos el hábito de hacernos preguntas, Gladys, es extraordinario para fomentar el pensamiento. ¿En qué me baso yo para expresar esta opinión? ¿Qué información me indica que las cosas pareciera que son así como ujú. yo las estoy viendo? ¿Qué información contradeciría la manera en que yo estoy observando esta situación? Ese hábito de hacernos preguntas y de autoobservarnos, yo te diría que es la meta habilidad que nos ayuda a desarrollar todas las otras habilidades asociadas al Gracias por pensamiento. ese gran dato, esa recomendación, profesora. Ha sido un placer conversar con usted. María Igualmente. Elena Pinto es profesora del IESA, investigador de prospectiva y facilitador también del acelerador, como mencionaba, de pensamiento IESA, consultor de aprendizaje estratégico. Y hoy hablando con ella de las habilidades necesarias a desarrollar en estos tiempos que vivimos, que ya incluso las enmarcan dentro del siglo XXI, sí o sí. Así que, bueno, por lo pronto sugiero que contacten además a la profesora a través de sus redes sociales. Arroba, por cierto, profesora, y ya para cerrar. @malena.pinto en Instagram y Malena Pinto en LinkedIn también. Gracias una vez más. Cuídese mucho. Feliz tarde para usted y también para ustedes que han estado ahí escuchando el programa. Gracias por la compañía. Me siento, cada vez que me dicen, escucho tu programa, qué lindo. De verdad que uno agradece mucho ese compañero diario, ¿no? En este esfuerzo de equipo, además, donde siempre buscamos dar contenido de valor que les sea útil a ustedes. Lo que suena para cerrar es de Neil Young, Old Man.